Yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Cuántos asados han comido? Dígame la verdad, a ver. Ni uno, ni un asado se han comido. Estoy hablando muy rápido, llegué como metralleta hoy día. Me voy a tranquilizar. Les prometo que no voy a contar chistes. En realidad no cuento chistes, lo que pasa es que me suena chistoso. Porque el Nagui dice que soy folclórico. Una manera linda de decir que eres flaite, pero espero que no sea así en la gracia del Señor. ¿Cómo han estado? ¿Están contentos? Sí, tienen cara de felicidad. Y estamos contentos porque el Señor está contento con nosotros. Mire, una señal de cuando el Señor está contento con nosotros es que nosotros estamos contentos con Él. Ahora, si usted anda medio triste, medio enojado, algo debe pasar ahí con el Señor. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que si usted dice, Abba Padre, Él no se puede resistir. Porque Abba Padre, usted le está diciendo, papito mío. Es literalmente como cuando el niño al papá le dice, papá, papá, escúchame, escúchame, papá, papá. Y uno como que se hace el sordo, ¿cierto? No quiere, está enojado, vive esa experiencia de no, estoy muy enojado contigo. Yo el otro día viví esa experiencia a plenitud con la más chica mía. Me hizo una pataleta de aquella, hermano, y yo me enojé tanto. Estaba muy enojado. De hecho, el enojo me duró la noche. Y el otro día llegó y me dice, hola, gordo. Y hasta ahí llegó el enojo. Tal cual. Hasta ahí llegó el enojo. Hay cosas que el Señor no se puede resistir de nosotros porque somos sus hijos. Y Él nos ama. Amén. Amén. No le va a decir gordo al Señor usted, por favor, hermano. Dígale, papito, Abba Padre, eres bueno, eres fiel. Bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que hemos escuchado más de alguna vez, pero nunca está de más refrescar la palabra del Señor, porque el Señor siempre tiene algo nuevo en la palabra y algo que se renueva. Y de hecho podemos leer 1000 veces un texto y el Señor 1000 veces nos va a sorprender y va a sacar riqueza nueva, porque Él, hermano, no puede ser contenido ni medido. Amén. Amén. Vamos a leer. Vamos a leer entonces en Romanos, perdón, había dicho el texto, vamos a leer en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7 voy a leer en los versículos del 7 en adelante. Dice la palabra del Señor. Pucha, iba a leer la otra versión, voy a leer la versión 960 para que podamos leer junto con eso y no crean que estoy leyendo cosas raras, ¿ya? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Seguimos en el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos en el 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escuchen lo que dice el apóstol. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque
lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino, dígalo, lo que eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy, justo me llegó un mensaje, hermano, perdón. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, dígalo. O sea, el que peca es su carne. Se lo voy a decir en esas palabras, ¿ya? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sigamos, 18. Voy a leer un poquito, espero que no se mareen. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hermanos, si Pablo decía eso, no se crea usted bueno, amén. Porque el querer el bien está en mí, pero no él. Lo va a leer con ganas. Vamos a leer el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí mejor cerremos la cortina y vámonos todos para la casa, ¿cierto? Pero sigamos leyendo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Se dieron cuenta que habló ahí el apóstol? Habló del hombre interior, ¿ya? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren qué bonito lo que dice el apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow. Miren, aquí pareciera que ya quedamos todos descalificados y en el fondo, si no fuera por el Señor, así sería, hermano. Pero aquí en el capítulo 8, colócame el 8:1, 1 y 2, vamos a leer. Miren lo que dice acá y aquí. Claro, porque hay separaciones que el hermano Reina Valera hizo, ¿cierto? Entonces uno cree que eso no tiene nada que ver con lo que está leyendo, pero el espíritu de la palabra es uno y la línea es una. Ahora el apóstol, miren lo que dice. Es como que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Y ahí quedamos todos. Uno puede decir, miserable de mí. Si el apóstol lo decía, yo harto me falta para ser como el apóstol. Pero el apóstol dice esto, miren, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Qué hermoso, ¿no? Uno se emociona mucho cuando lee estos versículos porque yo creo que este libro es increíble porque yo creo que nos lleva en la vida a ver una realidad que muchos cristianos viven. ¿Cuánto alguna vez han dicho con estas palabras juveniles? Lalo, no tengo ni un brillo. ¿Más de alguna vez o no? Lalo, te prometo que yo me esfuerzo por no pecar, pero peco igual. Lalo, yo me esfuerzo por no hacer ese pecado oculto que nadie conoce, solo el Señor. Y yo digo, Señor, nunca más te voy a fallar. Y llega la noche y le fallo igual al Señor.
Lalo, yo me esfuerzo por no mentir. Lalo, yo me esfuerzo por ser un buen esposo. Amén. Silencio otorga, dicen por ahí. Y uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué fallo? ¿Por qué si me esfuerzo y quiero hacer lo bueno, hago lo malo? Hay una ley que si yo pesco a ese niñito que está jugando justo acá distrayendo a los hermanos y lo tiro para el techo, él va a caer. Porque hay una ley que lo va a hacer caer. Y se llama ley de, dígalo con autoridad, ley de... Miren, les voy a contar una experiencia. Resulta que Alexander, mi sobrino, hace un año, ¿no? ¿O 2 años? 1, ya. El año pasado él se bautizó. No, y estaba bromeando del niño, si no lo voy a tirar para el techo, no crea eso de mi hermano. Es que se están riendo o están asustados, pero es broma, así que no, me salió natural, ¿ven? Ya, no, el niño está jugando ahí, no está ni ahí conmigo, mira. ¿Por qué les decía esto? Me distraje mucho. Alexander se iba a bautizar y una prima de él, no voy a decir su nombre, van a sacar conclusiones, lo miró así fijamente y le dijo, yo estaba adelante viendo toda la escena, así que te vas a bautizar. Sí, le dijo. Pero tú estás claro que tenés que dejar de escuchar reggaetón, ¿cierto? Y él quedó así, descolocado, mal, hasta triste se puso. Y yo la miré y le dije, pero ¿por qué le dices eso? ¿Quién te enseñó a ti eso? Y de verdad, la gente que vive en torno a esa bebé, no somos así. Y yo pensaba en esto, de verdad, yo no soy de esas personas que anda condenando a los hermanos porque se portan mal, al contrario. Yo no soy quien para hacer eso porque yo igual tengo un montón de fallas y falencias y el Señor en el tiempo me ha hecho dar cuenta que hay cosas en mí que yo lucho y le digo al Señor que me baste su gracia y me aferro al Señor. Pero hay veces que caigo y que fallo y que todo lo malo como que quiere salir a la luz y hay veces que soy fuerte, soy constante y mi mente va en pos del Señor, pero hay veces en que la carne se hace más fuerte porque es de acuerdo a lo que usted alimenta, eso gana. Es una lucha constante. Y en eso el Señor se va a ir perfeccionando siempre. Lo que quiero decir con este ejemplo es que en todos nosotros está la ley del pecado. Y dentro de la ley y del pecado está algo que se llama religión. Religión. Y la religión, si lo resumimos, el pastor lo ha dicho antes, es todo esfuerzo humano por alcanzar el... Yo sé que muchos ya se saben esa definición, ¿cierto? Entonces la religión está en nosotros, no aflora. Yo de repente recién dije no soy religioso y a los 5 minutos puedo estar cometiendo religión porque la religión es sutil. Y la religión es perversa. Y es parte de la naturaleza caída que está en nosotros. Entonces el pecado se hizo uno con la carne. Y de hecho el Señor dice que su espíritu ya no va a contender más con el hombre, porque Dios dijo, ciertamente este se ha hecho carne. Ahora cuando llegamos al Señor, el espíritu de vida se mezcla con nosotros. El Señor se mezcla con nosotros y se hace uno con nosotros en el espíritu. Pero queda el problema del cuerpo y la carne. Y le voy a decir algo. Mire sus manitos, algunas bonitas, algunas arrugadas, algunas trabajadas. Da lo mismo si es bonita, si están arrugadas, si es trabajada, si han sido santificadas. Les quiero decir algo, son pecaminosas. Si usted pudiera ver su ojito, se daría cuenta que son malignos.
Si usted pudiera ver su lengua espiritualmente, se daría cuenta que es lo peor que tiene su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, ¿qué dice? Los que no andan conforme sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, mi hermanito, usted no tiene ninguna posibilidad por sus fuerzas de ser libre del pecado. Porque el pecado opera en usted una ley. Al igual que la ley de la gravedad opera en esta tierra, la ley del pecado opera en todos sus miembros. La única posibilidad de vencer que tenemos es a través de la persona del Señor Jesucristo. Él se ha hecho vencedor en nosotros. Él se ha hecho fuerte en nosotros. Él es todo lo que necesitamos para vivir. Amén. ¿Lo creen o no? Eso. Porque si es por nosotros, puede ser que usted se esfuerce por portarse bien, pero la ley del pecado que está en todos sus miembros, más temprano que tarde, le va a hacer caer. Entonces, miren, quiero hacer una diferenciación en esto. Lo pronuncié bien, ¿cierto? Que es la siguiente. Muchos de nosotros nos esforzamos con nuestro yo, en nuestra carne, por agradar al Señor, ¿sí o no? Y aquí me dicen, no, yo era Lalo, no, yo en el espíritu nomás. No, si en la carne, hermano. Señor, hoy día me voy a levantar a las 6 de la mañana, me voy a arrodillar, voy a orar a ti. Señor, me voy a ir en la micro, no voy a decir ningún garabato. Voy a llegar al trabajo, voy a trabajar como para ti. Y a medida que nos levantamos, nos bañamos. Sale de la ducha, se pegó en el dedito chico del pie. ¡Ay! Me dolió. Ya. Justo encontró el arenero de la gata. Sacó el arenero de la gata porque hizo sus necesidades. Y ahí como que ya todo lo que dijo de la mañana, como que ya menguó un poquito, ¿sí o no? Ya. Después, corrió al paradero. Vamos a esperar el Transantiago porque funciona súper bien. Una micro llena. Vamos, señora, ahí viene la otra. 2 micros llenas. Ya, señor, ahí viene la otra. No, si usted no está así en el paradero, ¿cierto? Señor, voy atrasado. Y ya como que trabajar para ti, ya va ahí menguando ya al trabajar para ti. Y cuando llega al trabajo, los que trabajan en oficina, los sobres o los reportes o las cosas que tiene que llenar al doble. ¿Va a trabajar con ganas para el Señor? No. ¿Sí o no? ¿Menguó, sí o no? ¿Sí o no? Dígalo con ganas, ¿sí o no? Claro, pues que menguó. Entonces, todas sus intenciones carnales, porque le voy a decir algo, la carne aparenta guardar algo bueno, pues ¿sabían? Yo una vez me hice el bueno. Un hermano llegó, me dijo, hermano, tengo tanta necesidad, hermano. Necesito X cantidad de dinero, hermano. Yo dije, uy, pobrecito el hermano, Señor, y nadie le quiere dar. Ya, yo le voy a dar, Señor. Total, él me dijo que me iba a pagar, pero no importa si no me paga, Señor. Lo importante es que se congregue, así que yo me hice el bueno. Fui, le di al hermano su monto y no lo vi nunca más. Porque yo creí actuar en el espíritu, pero estaba actuando en la carne como pajarón. Y el hermano falla. Y uno dice, no, yo voy a ir a hablar con el hermano. Así que fallaste, ¿eh?
Cuidadito. O cuidadito. No, yo ahora estoy bien, estoy aferrado al Señor, soy guerrero de vida. Cuidadito. No estoy diciendo que le va a pasar en 5 minutos algo malo, pero el Señor nos prueba. ¿Saben para qué? Para hacernos dar cuenta que estamos actuando en base a la ley del pecado y no a la ley del espíritu de vida que mora en nosotros. Cuando falla, usted se da cuenta que con su fuerza, que con su ánimo, que con su ser bueno en la carne no funciona. Entonces uno, ¿en qué tiene que priorizar y primar su fuerza? Señor, yo sin ti no tengo ninguna posibilidad de vencer. Señor, hoy me levanto en la mañana, Señor, y te digo que te necesito. Para el que independiente, por ejemplo, yo me levanto en la mañana y le digo, Señor, te necesito. Más encima ahora soy independiente, te necesito más que ayer, como dice la palabra, más que ayer. Y te digo algo, Señor, yo ya pasé por la etapa de que yo creía que era bueno para los negocios. Señor, soy el peor negociante del mundo. Lo compro en 15 y lo vendo en 10, Señor. Voy a cobrar y miro la cara de las personas y digo, pero ellos igual se esfuerzan, le voy a bajar la cuota. No le hablo de verdad. Pero también tengo que hablar esta verdad. Puedo ver que la gracia del Señor ha sido gracia sobre gracia. Y es cosa de que me mire. Gracia sobre gracia. El Señor es bueno, nunca nos falta. Trabajamos para Él también. Y yo soy en ese sentido aprovechado. Por eso, pastor, no me tenga pena. Cuando yo le digo tranquilo, no. Pastor me dice, pero ¿cómo? Sí, tranquilo, yo con el Señor, ahí nos arreglamos. Porque yo, si actuara por mi fuerza, por mi ley natural, en eso caería. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Yo sé que hay algunos de ustedes acá que han hecho negocio, han querido salir adelante, pero han hecho todo en sus fuerzas naturales. Y es más, algunos de ustedes se le han dicho, ¿sabes qué? No es el tiempo de que tú hagas esto. Y uno se siente mal. ¿Sabes por qué te sientes mal? Porque te descubrieron la carnalidad. Y la carne siempre es llevada a su idea, ¿se da cuenta, no? Podemos estar impartiendo una verdad, pero la carne está, no es así, no es así. No, que el hermano no ha vivido lo que tú has vivido, ni tiene los problemas que tú tienes. Hermanos guerreros, ¿cuántos guerreros de vida hay acá? Levántenme la mano. A ver. Les voy a decir algo desde el fondo de mi corazón. No necesitan recurrir tanto a la Sol. No necesitan recurrir tanto a Isa, ni a la pastora, ni al pastor. Recurran a Jesucristo. Señor, eres más que suficiente. Pero aquí viene la otra parte. Pero Jesucristo está en Sol, Jesucristo está en Isa, Jesucristo está en la pastora, en el pastor, en nosotros. O sea, que puede recurrir a nosotros. Sí, pero vea al Señor atrás de ese hermano. Porque si usted tiene esperanza en Sol o en Isa y en la pastora, usted va a caer. Pero si usted su esperanza está en el Señor, usted dice, Señor, tú vas a usar la vida de la Sol para hablarme algo, la vida de Isa, por último, para que me diga algo, la vida de nuestros pastores para que nos diga algo, por último, la vida de cualquier hermano que usted encuentre que le pueda ministrar, pero como al Señor. Porque está mal también ver a los hermanos y darle una posición que jamás deberíamos tener, que nos miren a nosotros como personas que solucionamos problemas. Hermanos, nosotros no solucionamos nada, apenas andamos con nuestros problemas. Pero Señor Jesucristo, Él es más que suficiente. Y su gracia se expresa en sus hijos.
Así que ya no acuda al hermano como un santo, sino que véalo como un canal donde el Señor a usted lo ministra y lo bendice. Y les quiero también soltar una palabra, así como el Señor los libró el 18 pasado, los va a saber librar este 18. Y si tienen ganas de caerse, díganle a la carne, no, pues justo el hermano hoy día habló de la ley del pecado y ya sabe que está en todo mi cuerpo. O sea, va a tener ganas de bailar, de hacer todo lo que hacía antes, las va a tener igual. Pero ahora usted se va a aferrar del Señor. Señor, si tú me soltéis, yo me voy para la fonda. Pero como me voy a aferrar a ti, Señor, no me voy para ningún lado. Amén. Y así también para los jóvenes. Lalo, me invitaron a tantos lados, Lalo, no sabí ni cuántos lados me invitaron. Aférrate al Señor. Hay un misterio hermoso en en exponer lo que somos y dejar que el Señor obre en nosotros. Porque cuando decimos, Señor, yo soy débil, ahí el Señor puede obrar. Y es más, dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, la ley interna que se ha hecho uno con nosotros nos hace libre del pecado. Y miren, voy a decir algo, me voy a arriesgar, aunque me reten después. ¿Saben qué? Usted puede pecar, pero usted es libre del pecado. Me arriesgué, lo dije. Porque en vano sería la sangre del Señor. Porque la sangre del Señor ya perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. El problema con el pecado ya fue solucionado a través de Jesucristo, porque Él pagó por nosotros. No estoy diciendo que se caiga, sino que se aferre al Señor. No le dé vuelta a lo que usted se equivoca, no le dé vuelta a cuán enojón es, a cuánta mala voluntad tiene. Hermanos, si hoy día yo le dijera a usted lo que me dijeron, que tengo mala voluntad, que no tengo buena voluntad, que me dijeron un montón de cosas, y yo digo, si fuera por eso, hermano, no predico, po. O si fuera porque discutí con la Eli, no predico. O sea, porque usted tiene debilidades, no es útil para el Señor. Porque a usted le cuesta, no es útil para el Señor. Y me voy a poner pentecostal con lo que voy a decir. Mentira del diablo. Mentira. Que el diablo le habla lo que quiera a su oreja. Porque usted ya no vive en la ley de la carne, sino que vive por la ley del Espíritu de vida. Y ese Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy usted la puede hacer presente a través de la sangre del Cordero y decir, la sangre está sobre mi cabeza. Así que si hay alguno que me está escuchando y que no llegó a esta reunión porque se cayó, hermano, la sangre del Señor está sobre tu cabeza. Así que, diablo, lo sueltas. Dejemos que la vida del Señor se abra paso en nosotros. Usted tiene una semilla dentro de usted que está creciendo. Y antes, cierto que los que me escucharon más en estos últimos años me han escuchado, ¿ustedes se dan cuenta que yo era el rey del hacha? Ustedes lo sabían, ¿cierto? Bueno, yo quiero hablar del antes y el después de por qué. Cuando el Señor habló de los bienes del Señor y habló de que ustedes eran los bienes del Señor, yo me di cuenta que yo con el que estaba tratando mal era el Señor mismo. Y por eso tenía tanta pena y vergüenza. Y yo delante del Señor le digo, Señor, si mi carne se expone, yo me voy a igual a ir a hablar mal de los hermanos y los voy a tratar mal. Pero haz que siempre la imagen de ese discipulado esté en mi corazón. Y digan, no son mis bienes, son tus bienes. Y ustedes son valiosos para el Señor. Y ustedes son hermosos para el Señor. Aunque usted me diga, Lalo, el que tengo al lado no es muy hermoso, hermano,
Espere que la obra esté finalizada. Hermanos, son reyes y sacerdotes para el Señor y aferrémonos a la vida que está en nosotros. Amén. Yo quiero hacer una oración antes de que puedan rumiar. ¿Estamos bien, cierto? Sí, estamos bien, suficiente. Quiero hacer una oración. Yo quiero que se pongan en pie, no voy a hacer pasar a nadie para que no haya tanto desorden. Ya saben, guerreros, les dimos una palabra. Agárrense de la palabra. Amén. Amén. Lalo, mi familia se porta toda mal en esta fecha. El problema es que cuando ellos se portan mal, yo igual me porto mal. Aférrese al Señor. Señor, si tú me soltás, yo me voy a portar mal. Me gusta la frase de un amigo mío. El problema es que la decía, igual se portaba mal. Pero decía, Señor, si tú me sueltas, yo me porto mal. Conozco otro que decía lo mismo. La diferencia era que se aferraba al Señor. Hay dos posiciones que usted puede tomar. Estar en Cristo y fuera de Cristo. Somos de Cristo permanentemente. Pero recuerde que la ley del pecado también mora en usted. Pero el espíritu de vida y la ley de vida que viene a través de Jesucristo nos ha hecho libre. Así que no tenemos excusa, hermano, delante del Señor. Él nos ha hecho libres. Señor Jesús, oramos por nuestros hermanos. Oramos, Señor, por los guerreros especialmente. Y creemos que el espíritu de vida les liberta en el nombre del Señor Jesús. De todo pensamiento en la carne, en la muerte. Y como iglesia deshacemos toda obra del diablo y lo enviamos al lago de fuego. Todos pensamientos trabajados los destruimos y los enviamos al lago de fuego y declaramos vida. Declaramos que en esta fecha no tendremos ninguna noticia de hermanos que han fallecido, hermanos que se descarriaron y fallecieron en el acto. Declaramos que este año no tendremos ninguna noticia negativa y al contrario veremos tu gracia en la vida de ellos sobre gracia. ¿Cuántos creen a eso? Digan amén. Señor, y cubrimos a nuestros jóvenes, cubrimos a nuestros hermanos, Señor, y creemos que tú estás en ellos y con ellos. Señor, gracias porque tu sangre está sobre nosotros. Gracias porque tu victoria prevaleciente es nuestra también. Y digo prevaleciente porque permanece. Señor, y si alguno está en ti, Señor, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y los que están en ti, dice la palabra, que el espíritu de vida nos hace libres. Gracias, Señor, porque tú eres esa libertad. Gracias, Señor, porque en ti somos libres. Gracias, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Gracias por eso. Porque si no, en vano tú hubieras muerto por nosotros. Pero presentamos al Cristo que está en nosotros. Él sí es prevaleciente. Te presentamos a Jesucristo, Padre. Y a través de Jesucristo nosotros somos libres y somos más que vencedores en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te amamos, Señor Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén, Edu. Amén. Tomen su asiento, mi hermano. Le damos gracias al Señor por la palabra que Lalo nos pudo compartir. Amén. Betsa. Bien. Muy bien. Cuando yo tenía como 14, 15 años, yo estaba atrapada en algo que no podía dejar. Como una adicción en realidad, era una adicción. Y en el fondo yo, como tenía mi familia era cristiana y todo, yo sabía que estaba mal y trataba siempre de dejarlo, siempre. Y a veces, por ejemplo, pasaban hartos meses que yo lo dejaba, pero después volvía a caer. Y tuve esa experiencia harto tiempo. En esos tiempos, no es como ahora, gracias Señor por los pastores que tenemos, que podemos acudir y contarle las cosas. En ese tiempo, si tú contabas y algo así, era como que te mandaban al tiro al lago de fuego. Entonces, yo no la decía a nadie. Entonces, fue un sufrimiento, en realidad, y más encima como a esa edad es como que todo es más tormentoso también, po.
Entonces, y yo le prometí al Señor, Señor, es que lo voy a dejar, te lo prometo, es que ahora sí que sí. Y volvía, y volvía, y volvía. Y saben que un día yo estaba ahí, justamente en eso, y saben que yo me puse a llorar. Del interior es como que el Señor me hubiera mandado un dardo así al corazón. Po. Y yo dije, Señor, no puedo. Y cuando yo reconocí que no podía, tal como Pablo aquí decía, hay algo maravilloso, especial, hay gracia de Dios cuando nosotros reconocemos que no podemos. Y sé que fue como las palabras mágicas, a mí nadie me la había enseñado, pero al final yo dije, Señor, no puedo, sálvame tú. Y le dije así, sálvame tú. Qué glorioso momento, hermano, porque así fue. Porque el Señor dice que Él resiste a los soberbios, a los que creen que lo pueden lograr, pero que Él da gracia a los humildes, po, a los que reconocen, po, y les provee su gracia maravillosa. Y yo puedo dar testimonio que esta palabra que nuestro hermano predicó es verdad y es real. El Señor, cuando nosotros acudimos y le decimos que no podemos y le pedimos su gracia, Él nos las provee abundantemente. Gracias, Señor. Amén. Iriani. Oye, a mí me gustó mucho la palabra porque hablaba de depender del Señor, porque yo tengo problemas, yo siempre lo he dicho, y para mí es un tema, el tema de dormir, del sueño. Y yo acá duermo en la semana como 6 horas y media y para mí eso es como una tortura. Entonces, uno de estos días estaba tan cansada y le dije al Señor, ya no puedo más. Mi planificación era, hoy, como sea estos días, yo me voy a pelear con mi jefe para que me despida y me voy porque yo no puedo con este ritmo de vida. No soporto Santiago, ya no puedo más. Y los hermanos que son pro me caen mal, cómo son tan bacanes y me caían mal. Y yo le dije, Señor, yo no soy como ellos. Lo siento, yo soy buena para dormir y necesito mis 8 horas, necesito más, ya no puedo más, no puedo. Me duermo en la oficina y me duermo porque me da sueño y de verdad era una tortura. Entonces, tan rica esta palabra. Y justamente el día sábado me levanté como, más encima el viernes no pude venir a discipular, así que estaba un poco chacá, prendí la tele así, medio zombie. Y el Señor me habló a través de una película. Y ahora venía esta palabra tan rica porque el Señor me hablaba un día a la vez. Y eso es, pues depender del Señor es un día a la vez. No podemos planificar toda la semana. Pues, y cuando, es como decía la Betsa, cuando acudimos al Señor, hoy día acudo al Señor, hoy día el Señor me da fuerza y mañana es otro día. No nos corresponde. Uno quisiera tener asegurado todo el mes, todo el año, pero el Señor nos llama a depender, pues. Y no nos gusta eso, pero es a la manera del Señor. Así que, amén, pues tenemos que depender del Señor. Así que para los hermanos guerreros, los que tenemos otros problemas, es un día a la vez. Hoy día vencimos, mañana nos levantamos y otra vez acudimos al Señor y dependemos. O sea, el Señor ya venció, nos tomamos de esa victoria. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Yo, cuando el Lalo estaba predicando, yo me acordaba cuando yo llegué recién acá y empezaba a compartir. ¡Ay, qué vergüenza contar esto! De verdad, da vergüenza. Yo me paraba ahí y yo cortaba las cabezas de una forma tan impresionante. Y más encima, cuando un hermano me venía a pedir ayuda, yo no le prestaba ayuda, yo le ponía una mochila más encima. Era terrible, yo era terrible. Y no sé si sigo siendo terrible, ¿no? Pero al menos en ese tiempo lo era. Y el Señor, con el tiempo estando en Chacabuco, gracias al Señor permanecí acá, permitió que me pegara a porrazo. Empezó a exponer mi justicia propia. Y resulta que toda esa justicia que yo tenía, todo ese legalismo, que más encima venía de una iglesia que era bien pentecostal para sus cosas, empezó a caer, pues, y me empecé a dar cuenta que yo era una basura, sin el Señor. Era nada,
era malo, 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 y podía ser más malo aún. Y creo que lo que dijo el Lalo de que cuando el Señor te prueba es porque algunas veces uno torpemente se encuentra tratando de mejorar la carne. Como que uno dice, pucha, soy malo en esto, pucha, soy malo en esto otro, y uno intenta mejorarlo. Sigue en la misma línea. Sí, entonces como que uno intenta mejorar la carne. Y ahí uno se encuentra nuevamente en el fracaso porque no podéis mejorar la carne si la carne no tiene arreglo. Es pecado y era. Pero creo que el pastor incluso lo ha dicho que los hombres más espirituales o los que han sido maduros espirituales, no es que ellos dicen, ahora soy maduro espiritual, me gradué, ahora yo camino solo. Sino que es el hombre que se ve que es más pecaminoso. Que entre más luz uno tiene, más pecaminoso se ve. Entonces, más uno se aferra al Señor. Más uno se aferra a su gracia. Más uno se aferra a Cristo. Porque cuando uno llega recién, uno cree que se la sabe toda. Entonces uno es súper independiente del Señor, pues uno dice, no, si el Señor me escogió para algo porque yo soy bueno, y aquí vamos. Y que en el tiempo el Señor te empieza a probar, para que uno se dé cuenta que uno no tiene ni un brillo, como decía el Lalo, sino que es Cristo en uno nomás, y que cada caída no es para alejarnos del Señor, sino que es para correr a sus brazos y decir, realmente sin Cristo no tengo ninguna esperanza. Y no voy a mejorar mi carne, sino que voy a aferrarme a la nueva vida que tengo en Cristo. No a mejorar mi vieja naturaleza, sino que a aferrarme a la nueva vida que hay en Él. Así que gracias, Señor, por eso. Gracias por Cristo. ¿Quién más? ¿Quién quiere pasar, hermano? Hermano, buenas tardes. Para mí es súper difícil pasar en esta instancia que voy a compartir porque, bueno, yo tengo 46 años y llevo 23 años en Cristo y 23 años viví en el mundo. Y la palabra del hermano Eduardo, bueno, la palabra del Señor me hizo mucha vida porque vino una tentación súper grande. Pero fue algo así, nosotros vamos al supermercado a fin de mes con mi señora y los chiquillos se fueron adelante con mi señora, todo. Y yo paso por un pasillo donde están los licores. Y me quedé ahí, no sé por qué, pero de repente miro y hermano me dio una tentación, pero sobrenatural. Y lo que hablaba el hermano Lalo, y yo le decía, Señor, pero ¿cómo tantos años? Sin beber ni una gota de alcohol ni nada. Y el Señor me mostraba que era solamente por su gracia, nada más. Estos 23 años que he estado en Cristo, ha sido por su gracia, que no me he caído nada más. Y Pablo, yo me venía a la memoria que Pablo siempre le decía al Señor que le sacara un aguijón. Oró 3 veces y jamás se lo sacó. Y yo también experimentaba y decía, Señor, a lo mejor yo en estos 23 años de convertido al Señor me han venido 3 veces las tentaciones, pero así como por años, pasados años y después me ha venido. Pero yo creo que eso, que solamente para bastarme de su gracia y acudir al Cristo que llevamos todos adentro. Así que, hermano, sobre todo los guerreros de vida, hermano, acuda al Señor nomás, ahí está la ganancia, hermanito. Amén. A mí me daba mucha risa cuando el Lalo decía que estaba en la oficina. Hace 3 años atrás, yo me recordaba que empecé a trabajar en un área como de oficina, un call center, cosas así. Y yo nunca me veía en esa área, porque era muy inquieto, me gustaba el deporte y todo el asunto. Y sentía que el Señor iba entregando gracia sobre gracia y no me daba cuenta. Y ahora estaba como un poco apestado del trabajo, aburrido, porque es recibir llamadas de toda la gente, encima de un hospital público, recibir llamados todo el día es estresante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo le decía, Señor, me quiero cambiar. Y el Señor me dice en mi corazón, tú no te vas a ir de aquí hasta que te superes este trabajo. Y le dije, Señor, ¿verdad? O sea, no lo podía creer. Y me entrega una liquidación y era del 2017 y decía, Señor, casi 3 años contigo acá. No lo puedo creer, gracias. Todo lo que tengo es por ti, Señor, decía. Gracias.
Buenas noches, hermano. No me atrevía porque no sé cómo expresar. Soy una guerrera, ¿ya? Pero quiero agradecer al Señor porque solamente su gracia me ha sostenido. Y solamente el Cristo que está en mí me ha podido sostener. Porque el yo se mandaba uno tras otro, hasta que en un momento me paré y dije, Señor, ya no puedo más. Yo quiero que tú seas en mí. Y en ese momento sentí una paz, una tranquilidad y mi vida ha sido diferente. Han venido las tentaciones, pero Señor, tú eres en mí. Tú eres el que me fortalece, el que me levanta día a día. Y doy gracias por eso, porque Él ha sido la fuente en mi vida. Doy gracias porque en el lugar donde estoy es diferente, a pesar que vivo en el mundo, pero ven diferente y no soy yo, sino es el Cristo que está en mí. Y quiero agradecer por eso, porque el Señor es maravilloso, es bueno, es grande, es tierno, es el Abba Padre que está en mí. Gracias, Señor, porque solamente en ti he podido y en tu gracia y en tu amor. Amén. Amén. Bien. Hola, hermanos. Que lo que me encantó fue que más que empezar a esforzarnos en deber hacer cosas, en el momento que empezamos a disfrutar al Señor, eso se empieza a expresar. Más que lo que debiera hacer, disfrutar al Señor, y está ahí todo. Amén. Amén. Guapa. Ya. Que esta palabra, ¿viste? Se me fue la onda. No, mentira. Mentira. No, esta palabra es muy bacán y me hace acordar de cuando yo llegué a Chacabuco, porque nos creemos buenos. Entonces, ¿por qué nos creemos buenos? Porque el querer hacer el bien está en mí. Como tengo pensamientos buenos de querer ayudar, de querer estudiar una carrera en pos de ayudar a otros y cosas así, que por eso nos creemos buenos y creemos que somos personas buenas, pero como no está el hacerlo, eso es lo que finalmente el Señor arroja luz, nos muestra quiénes somos y nos hunde un poco al principio, pero después genera dependencia con el Señor. Y eso es lo verdaderamente hermoso de este camino, en verdad, que el Señor haya alumbrado mi vida para depender mucho más de Él, porque sé que solamente tengo el querer hacer el bien en mí, pero no tengo manera de hacerlo. Y necesito, como decía la Miriani, que sea un día a la vez, que esa gracia nuevamente venga a sostenerme para poder hacerlo. Eso. Amén. Hermano, no se quede ahí con lo que tenga que compartir. Eso. Muy bien. Hermana. Ya, les voy a contar algo de lo que hablaba Lalo, de que la religiosidad es muy sutil. Y lo voy a contar para que otros se animen también a contar lo suyo. En mi caminar, yo me convertí como a los 16 años, pero empecé a participar de fondo, digamos, ya a los 21 de lleno, en el sentido de participar con los jóvenes, activar, le llamábamos de esa manera, activar. Le llamábamos ser parte del mover, había todo un lenguaje que se usaba. Y en esa religiosidad sutil íbamos a retiros de jóvenes. Entonces había una especie, no se decía, pero había una especie de competencia de quién era más espiritual, entre comillas. Y era una competencia muy sana, ¿eh? O sea, estoy hablando de que no había una malicia en el sentido, porque no se decía, no había una maldad detrás de eso de generar ni superioridad ni nada, pero estaba implícito, era muy suave, muy sutil, entonces nadie se daba cuenta que era algo malo. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo,
me levantaba de las primeras, abría las ventanas y oraba como si fuera Daniel. Entonces, claro, yo me exponía a que todo el mundo viera que yo estaba orando. Pero era una cosa así como, no era con el afán de, oh, miren cómo soy de espiritual, pero sí era con el afán de, confíen en mí, chicos, porque los que están más nuevitos, vean que los que estamos más viejos sabemos lo que estamos haciendo. Ese era el afán. Y esa carga me siguió por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y me acuerdo que trataba de que en mi matrimonio no se viera ni una falla. Que todo era perfecto. Que todo funcionaba. Le tapaba los errores a mi esposo para que nadie se diera cuenta de que teníamos problemas. Porque no se podía. Todos teníamos que ser perfectos. Y eso me torturaba. Mucho tiempo. Entonces, y ese es uno de los sismos que produce que se quiebre esta religiosidad en mí. Gracias, Señor. Y por eso se los comparto, porque yo creo que más de algunos de nosotros fuimos mucho tiempo engañados en ese sentido. Como dijo el hermano, mentira del diablo. Porque sutilmente, tratando de que otros no cayeran, tratando de hacernos los fuertes, de ser los hermanos mayores y todas esas cosas, nos hacían ver como que era realmente un pecado pecar, ¿cómo decirlo? No podíamos errar. Y eso me generó mucha angustia, mucho tiempo. Oraba, como decía el pastor, oraba, ayunaba, y habían cosas que no se podían superar. Pero bueno, gracias, Señor, que estamos viviendo un tiempo de luz. Y eso, que ahora estamos bebiendo el vino de su gozo. Amén. ¿Viene o igual que el Simón va para allá? Ah, ya. Quería, en Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y creer a esa palabra hace que nosotros podamos vivir una vida con mucho más certidumbre, con paz, porque no hace falta mucho argumento para sentirnos condenados, ¿cierto? No sé si les pasa. Siempre estamos más cerca de sentirnos condenados que sentirlos libres en el Señor y llenos de su Espíritu. Pero lo hermoso que dice que hay una ley superior ahora en nosotros viviendo, y que la ley del Espíritu de vida, que es Cristo Jesús el Señor viviendo en nosotros. Entonces, a creer al Señor, a creer y a vivir para Él, que es Él el que está morando en nosotros, y por lo tanto el Espíritu de vida, que es superior, está en nosotros. Amén. Amén. ¿Pastor quiere rumiar algo? Sí, lo veo con cara de... Sí, es que no es fácil rumiar porque el tema que se metió el Eduardo es muy profundo, muy práctico a la vez. Alguien decía hace unos días atrás, al parecer no soy tan espiritual como pensaba. Y entonces quedé de responder, pero la verdad es que no existe ni una posibilidad de que un hermano que tenga pocos años en el Señor sea espiritual. Lo que pasa es que la persona tal vez tiene un espíritu diferente de buscar a Dios más que otra persona, y por eso pareciera que fuera espiritual. Pero me estaba rumiando Elisa Reyes desde Aysén y me decía, ¿existe alguna posibilidad de ser espiritual sin ser quebrantado? Porque el tema es tan simple como este. Por ejemplo, el pecado no mora en mi alma, en mí. O sea, en el fondo, yo puedo ser una persona buena y hay gente muy buena
como también hay gente mala, que tiene un alma mala. Pero hay creyentes que tienen un alma buena, que es sincera y honesta, que fue lo que el Señor le dijo a Felipe fue, o a Natanael, no recuerdo ahora, a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso no significa que él fuera espiritual. Entonces, el punto es que cuando él habla de la carne, del yo, de la vida natural, es una fuente de energía. Es una fuente de energía. Y yo soy neutro. O sea, yo quiero hacer el bien, pero que cada vez que yo quiero hacer el bien, mi fuente de energía es mala. Me va a destruir. Pero hay gente que no, que logra vencer esta área y llegan a ser gente buena sin Cristo. Pero se vuelven orgullosos y arrogantes, como hablaba la hermana, porque exalta el yo. O sea, una persona que en su vida natural logra ser un buen creyente, es orgulloso, es altivo, es arrogante, es duro y no tiene misericordia, porque el bien que hace no procede de la vida divina, sino que de su yo natural. Entonces hay creyentes que se venden al pecado y hay otros que se venden, o sea, que se vuelven muy activos en la vida natural y son religiosos y son buenas personas, pero uno ve la arrogancia. Entonces, claro, Elisa me preguntaba, ¿existe alguna posibilidad de ser espiritual sin primero haber sido quebrantado e iluminado? No, el proceso es largo. Entonces Dios a los creyentes, tal como decía el Lalo, los tiene que llevar a la experiencia del fracaso. O sea, que cometan hechos vergonzosos y que ellos no esperaban, que ellos esperaban ser buenos. ¿Cómo yo, si era tan bueno, cómo yo puedo haber experimentado este hecho tan vergonzoso en mi vida? Es porque él no conocía su carne. Entonces, la clave es simple, que aquí hay otra fuente de energía, que es la Cristo. Entonces, aquí corrijo a los hermanos que de repente, hermano, la clave es trabajar para Dios. No, hermano. No, la clave no es trabajar para Dios. Y ahí está el mensaje de 1 Corintios 1:9. La clave está en que Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que debo yo buscar diariamente? No es hacer cosas para Dios, sino es mantener una íntima comunión con su Hijo. Y buscar la comunión con el Señor todos los días, porque ahí es donde Dios nos mira con agrado, ahí es donde Dios nos sonríe, cuando yo busco tener una comunión íntima con el Señor. Y todos los días, eso dice 1 Corintios 1:9. Entonces la clave está, y miraba, por ejemplo, como un padre, por ejemplo, si yo le hago cariño a la Amandita, la Camila y el Edu me van a mirar con buenos ojos porque yo amo a su hijo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener comunión con el Padre y que Dios nos mire con buenos ojos cuando yo miro con buenos ojos a su hijo? O sea, ¿en qué consiste la religión? Es hacer cosas buenas para Dios sin tener una comunión con su hijo, sin amar a su hijo, sin acariciar a su hijo. Entonces la clave de todo el creyente, por eso aquí lo que hablamos es de disfrutar a Cristo. Ame al Señor Jesús, disfrútelo, mantenga comunión con Él. Porque después de eso, al mantener una comunión íntima con Él, la vida va a empezar a fluir. Va a empezar a fluir la vida. Este es un tema largo que nunca se acaba. Por eso no era fácil rumiar. Gracias, Señor. Amén. ¿Fue este micrófono? Fue la acústica. Amén. Amén, da para mucho, amén. Lo seguimos rumiando en los hogares, ¿cierto? Y tenemos algún aviso, el viernes no hay discipulado, ¿cierto? Es que el viernes no hay discipulado, porque mañana cambiamos la reunión allá, tampoco hay jóvenes. La reunión de hogar, no sé, eso depende de cada guía de grupo, eso depende. Y la reunión el domingo es normal en la mañana y en la tarde, eso. Amén. Póngase de pie, mi hermano,